justicia ya no le cree nadie. Hay dos informes que explican esto, que muestran esto, que reflejan esto en base a encuestas del año pasado. Uno de ellos lo hizo Management and Fit, que muestra, vean ustedes, la confianza que le tenemos a los jueces, los argentinos. Esto lo acaban de preguntar, lo acaban de preguntar. ¿Cuánto, o sea, a fines del año pasado, cuánto confía en la justicia? Nada, 49,2%, poco, 32,9%, algo, 15,2% y mucho, 2,3%. O sea, el 98% de la gente no confía en la justicia como debiera, siendo que la justicia provee un bien público como pocos, que es tratar de contener las tensiones entre nosotros. Gracias por venir, Federico Delgado. Gracias por invitarme. Federico Delgado es un fiscal federal, uno de los 12, pero además es politólogo y además se dedica a pensar estas cosas. Escribió este libro, que a mí me resultó revelador, La cara injusta de la justicia, junto con Cata Delia, y ahí hay algunas pistas de por qué llegamos a esto. Ahora, ¿vos crees que se lo tienen merecido? Absolutamente. Ese descrédito. El crédito, pero absolutamente, porque son los hechos, digamos. Es un país donde la regla es la impunidad. No solo en materia de corrupción, digamos. La gente le roban la billetera en el subte y no se sabe quién fue. A la gente le roban una goma del auto que lo dejó en la calle y no se sabe quién fue. La Argentina es un país que está saqueado de hace por lo menos 30 o 40 años y no hay uno solo en cana, digamos. No hace falta ser un sociólogo y buscar datos duros. Es mucho el 2,5. Porque la realidad, creo que son los beneficiarios, digamos. Fue un poco como, digamos, lo digo tristemente, irónicamente, y tratar de reírse uno mismo, que siempre es bueno, pero me parece que el 2,5 son los beneficiarios. La justicia claramente no funciona. Y no funciona porque no quiere funcionar, porque no la dejan funcionar los políticos, porque está mal diseñada y una reforma le serviría para funcionar. A mí me parece que brevemente yo diría que hay tres problemas. Uno es estructural, y que es que la justicia fue pensada como un lugar donde los conflictos se van a sancionar, y la sentencia va a resolver las tensiones sociales. Pero desde que se formó el Estado argentino, nuestra justicia, lejos de ser lejos de cumplir ese rol, se transformó en parte de la política partidaria que debe controlar. Entonces eso es letal, porque ¿cómo en parte? Claro, la política, en vez de la justicia, en vez de controlar la política, es parte del juego político. Entonces, lo desarrollamos bastante en el libro. Sí. Entonces, por esa razón es que la justicia tiende a acompañar a los oficialismos, tiende a ser feroz con esa misma gente cuando dejó el poder, tiende a muñequear las causas, tiende a ser muy feroz con los débiles y muy suave con los fuertes. Digamos, ese es un problema estructural. Después hay un problema gravísimo que tiene que ver con un atraso tecnológico y con un atraso cultural que tiene la justicia, que sigue trabajando de una manera medieval. Nosotros citamos con telegrama, usamos el fax, digamos, y para abrir una cuenta de Facebook oficial es una tragedia administrativa. O igual menos mal, porque es lo único que le falta, ¿no? Digamos, pero perforado. No, pero es casi una herramienta que hoy en día, para descubrir trata de personas, no tener Facebook, no utilizar Instagram, es casi buscarlo ciegas. Mirá, es muy difícil. Claro, y ustedes básicamente lo que hacen es corrupción, trata de personas, lavado de dinero. Seguimos con el viejo rubro 59, nosotros buscando, digamos. Que no existe más. No existe más. Entonces estamos muy atrasados con eso. Y además, bueno, tenemos que, como el sistema de selección de magistrados, de fiscales y en general de los chicos que algún día aspiran a ser jueces o fiscales, saben que los concursos tienen una parte escrita y una parte no escrita. La parte escrita apunta a la meritocracia, pero la meritocracia hay que acompañarla de rosca. Rosca es acomodo, amiguismo, afinidad ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Esos tres factores, el estructural, el cultural, y la matriz de los problemas de selección que tenemos, el resultado que arrojan básicamente es una justicia que no lo quiere nadie. Digamos, y la prueba empírica más fuerte es que es cada vez peor el proceso de degradación. Ahora los jueces van a televisión a tratar de explicar y defender sus sentencias, digamos. Hasta hace un tiempo más o menos se escribían, se leían, se debatían. Ahora nosotros tenemos que ir directamente a defender lo que dijimos y casi a dar certificados de que lo que estamos diciendo es genuino. En eso es distinto el juez que el fiscal, ¿no? Porque el fiscal, un poco su trabajo también es explicar lo que pasa. Es parte. El fiscal es un abogado con un buen sueldo que representa a la sociedad. Punto.
Y el trabajo del fiscal también es, un poco detective, también un poco periodista. A partir de esa premisa, tiene que hacer todo lo que sea posible para tratar de que los delitos sean descubiertos y después sancionados. Entonces tiene una flexibilidad mucho mayor que la del juez. ¿Tomás café? Sí, dale. Bueno, mientras te lo hago. ¿Por qué el juez no hacía eso de explicar en público antes y ahora lo tiene que hacer? A mí me parece que los jueces y fiscales vivimos mucho tiempo a crédito con una hipocresía de que los jueces hablan solamente por su sentencia y en tribunales hay más o menos 20 periodistas acreditados. O sea que o todos leen las sentencias o el off the record es una usina de información que permanentemente alimenta a los más media. Pero me parece que el problema de legitimidad que tenemos, la falta de credibilidad, que lo refleja un poco la encuesta que citaba vos al principio, hace que no quede otra alternativa que salir a defender y explicar lo que los jueces hacen, porque la justicia no deja contento ni al que gana ni al que pierde. Gracias. Bueno, es lo que ahora empezamos a ver. Y ese es el fin. Claro. Ese es el fin. Porque la semana pasada, bueno, hubo un fallo de la Corte Suprema que desarmó un tribunal que supuestamente iba a apurar los juicios contra Cristina Kirchner. El viernes se dio el fallo de la Cámara que revisó la prisión preventiva que había dictado Ercolini sobre el dueño de estos medios, del Grupo Indalo en general, del cual habla todo el país como si fuera el único tema de agenda política. Pero antes también los kirchneristas decían, apuran las prisiones preventivas contra nosotros y hay como 30 presos, porque están apretados, porque el macrismo los destituye. ¿Eso es lo que ustedes llaman la plancha o la aceleración? Absolutamente. Tiene que ver con el manejo de los tiempos, de las causas, de acuerdo a los tiempos políticos en el peor sentido, digamos, porque la justicia es un poder político, es un poder de la polis. Sí, claro. Pero esto es partidario. Pero esto es partidario, esto es porque hay un partido judicial. Juega el juego que debería controlar. Y eso es muy grave, y eso es lo que ha hecho que, entre otras cosas, ha sido un catalizador muy fuerte del proceso de ausencia de credibilidad. Vos decís en un momento del libro, citás no me acuerdo si a Guillermo O'Donnell, que una justicia buena sería aquella en la cual un privado, un tipo de la calle, puede demandar al presidente con relativas chances de éxito. Sí, nosotros citamos eso, que es un texto de O'Donnell que es altamente recomendable, que ya debe tener 10 años, pero parece escrito hoy. Pero además el secreto de la justicia es que sea aceptada. Pero pará, hoy a vos te tocó investigar a Gustavo Rivas, aparte de ese entramado de Odebrecht y demás. Sí. Hoy no hay ninguna chance de éxito con alguien que denuncia al poder vigente. Claro. Tampoco lo había en el No, pero digamos, pero es un problema que uno puede pensar en el menemismo, puede pensar en la época de los militares, puede pensar en el kirchnerismo, puede pensar ahora. Es un problema estructural. La justicia tiende a no investigar los oficialismos. Y hay que hacerse cargo de eso, porque no es que lo digo yo porque soy un loco, sino que basta con mirar los diarios. Digamos, es meterse en Google. Ahora, en general tampoco había una justicia que investigara a gente de poder económico, o sea, no. a los ricos. No. Ese sesgo de clase que ustedes también especifican acá que la justicia tiene, que Comodoro Pi claramente tiene, sí. Porque es muy distinto como trata a un pibe de una esquina con porro que a un narcolavador gigantesco. Eso empezó a romperse, ahora prima más lo político que lo económico. A mí me parece que lo que se ha profundizado es que hay un uso instrumental de la justicia cada vez más fuerte. Entonces, y parte de esa puja política hace que las causas se utilicen como un elemento para dirimir internas, odios, a veces onerosos y a veces no siempre por plata, digamos, a veces se dirimen otras cosas, cargos, internas, disputas partidarias, pero a mí lo que me interesa retener y que me parece que lo que hay que pensar es que la justicia dejó de ser un lugar donde las cosas se solucionan bien o mal de acuerdo a la ley, sino que empezó a ser un lugar que se transforma en una herramienta, una suerte de martillo que se usa para dirimir otro tipo de conflictos. ¿Esto no resuelve una reforma judicial? Para nada, no. ¿Qué lo resuelve? Porque para nada, porque el problema en el libro, creo que es una frase que usaba Cata siempre, si podemos poner 12 obispos, 12 rabinos, 12, lo que vos quieras, 12 pastores, y va a pasar exactamente lo mismo, porque hay una cuestión, se volvió remunerativo, el sistema es para mucha gente es un sistema remunerativo, entonces se ha sedimentado en tantos sistemas, se ha sedimentado culturalmente. La única forma de romperlo, nosotros en el libro planteamos dos cosas: luz pública, un fuerte compromiso de capacitación a los más jóvenes y después una participación colectiva en la sociedad civil, porque la justicia es el lugar donde nosotros depositamos nuestra libertad, nuestro patrimonio
y todos nuestros derechos. Es un lugar demasiado sagrado para dejarlo en manos de abogados solamente, ¿no? Ya lo creo. Es demasiado serio. Entonces, pero en tanto y en cuanto nosotros aceptemos la lejanía que la propia justicia construye, alejarse para trabajar con más libertad, para usar la ley como un instrumento para destruir o para ayudar a amigos o destruir enemigos, cuanto más aceptemos ese proceso, lo naturalicemos, estamos cada vez más lejos de tener una justicia razonablemente aceptable. ¿Ves algún avance en estos últimos 2 años? El principal es que se discute. El principal es que me parece que la gente... como tocar fondo. Sí, me parece que la sociedad civil empezó a darse cuenta que la justicia es algo más que el edificio de Talcahuano o de Comoropí, y que tiene una incidencia muy fuerte en nuestra vida pública, que es muy pobre, y si nuestra vida pública es muy pobre, nuestra vida privada también es muy pobre, porque hay más inseguridad, hay más robos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo único que retengo es que está el germen de que se lo plantea colectivamente como un problema. ¿Te gusta Solamente. ser fiscal? En realidad, no. Yo hubiese querido hacer otra cosa en mi vida, pero cada cosa que hago lo tomo... Me hubiese encantado ser deportista. Y me gustan mucho las ciencias sociales, y aprendí a querer ese trabajo, aprendí a hacerlo con mucha pasión, pero como haría con la misma pasión cualquier otro tipo de profesión. Digamos, es un lugar que no me satisface en lo personal, no, es un lugar donde uno cosecha mucha angustia, mucha frustración. Eso te iba a preguntar. La frustración de un periodista cuando publica algo que no tiene demasiado eco porque los vientos de la época no lo permiten, o lo enclaustran, o lo encierran. ¿Es la frustración que siente un fiscal? Es básicamente la misma, y además vos también, a los periodistas les pasa que a veces, por no estar de acuerdo a los vientos de la fortuna, tenés pequeños mecanismos de disciplinamiento que uno tiene que aprender a procesarlos para sobrevivir con eso, ¿no? Sí, no claro. Es un lugar demasiado, en lo personal no es un lugar demasiado saludable para trabajar. Yo trato de hacerlo con la mejor pasión del mundo y estar a la altura, a veces me sale, a veces no, de la obligación que tengo y que asumí cuando juré representar a la sociedad. Pero no es un lugar que me satisfaga demasiado. ¿Crees que nuestros hijos van a tener una mejor justicia? Me parece que la justicia inexorablemente va a mejorar, pero por el peso de los hechos. Porque la Argentina, si quiere ser un país organizado bajo el capitalismo, va a precisar una serie de reglas básicas que hay que asegurar que se cumplan, los contratos básicamente. Entonces me parece que los hechos van a imponer un proceso de modernización judicial que va a ser muy brusco. Pero no es instrumental. Esto vos haces, digamos, vos, si bien mencionás que usan fax, que no tienen Facebook y demás, ¿no crees que el problema sean los biblioratos? No, para nada. Eso es una parte pequeña del problema que tiene que ver con, digamos, si querés, con el gerenciamiento de los conflictos. El problema más profundo es mucho más estructural y tiene que ver con esto que decía, que la justicia se ha desplazado de un lugar de ser un lugar de control del Poder Ejecutivo, del Legislativo, a participar de la misma puja política en la que se inscriben las prácticas del Legislativo y del Ejecutivo. Otra placa, el otro estudio que tenemos para mostrar es que prueba, si querés, los resultados. Es de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG. Y ahí lo tenés, mirá. El promedio de duración de las causas por corrupción es 14 años. Y las condenas firmes de funcionarios en caso de corrupción en los últimos 20 años fueron 5. Pensé que eran menos. ¿5? Pensé que eran menos. Sí. Porque, digamos, Carlos Menem fue juzgado por un hecho cometido en 1991 y la causa aún no está firme. 1991 empezó el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Qué desafío que en los próximos 20 años haya más que 5. Entonces es muy complicado. Y que se hayan apurado tanto en los juicios con las preventivas. ¿Puede atentar en contra de que se encuentre la verdad en esos casos? Mira, a mí me parece que todo este tema que se debatió tanto de las preventivas o de la hiperactividad judicial post-kirchnerismo, digamos así, que terminó con muchas causas que de golpe se aceleraron, se inscribe en esta lógica del manejo de los tiempos. A mí lo que me interesaría ver es que haya juicios realmente, juicios orales y públicos por televisión. Digamos, cortita, el señor López en junio del 2016 fue encontrado con 2 bolsos que tenían dinero que no estaba en su declaración jurada. Eso significa que había que juzgarlo y preguntarle de dónde sacó ese dinero que no había declarado. Ese juicio oral no puede ser muy complejo. López desde ese 14 de junio, 16 de junio, está casi en condiciones de ir a un juicio oral. Estamos en 2018. ¿Vos viste el juicio? No, ¿y por qué? Yo tampoco. Porque la justicia argentina me parece que tiene otro rasgo terrible, que es que no enjuicia, somete a proceso a las personas. Las deja 10, 12,
14 años procesada. Bueno, Vudú pero no hace los juicios procesado, orales. Vudú estuvo procesado desde 2009. Bueno. Por algo que el juez Torres lo citó apenas cambió el gobierno en un par de meses. Es así. Es una denuncia. Yo pedí que se investigue a Vudú por los autos esos cuando en el año 2009, creo que era en septiembre-octubre, y lo citaron a que dé explicaciones en el 2016. Digamos, ese es el problema de la justicia. Y vos fíjate que Vudú todavía no fue a un juicio oral por eso. O sea que si las cosas siguen así, los juicios que se están acumulando y que en algunos casos se archivan, como archivó Rafecas ahora el de las autopistas en enero, o como se archivaron antes los de, o se dictaron la falta de mérito en Odebrecht y en todos esos escándalos de papers internacionales, pueden avanzar si cambian los vientos. Yo no sé si, aunque porque cambian los gobiernos y lo que avanza es la primera etapa del proceso, que es el procesamiento y la prisión preventiva, pero el juicio, que digan culpable o inocente, 10 años de prisión, se va a su casa y le pide perdón, ¿cuántos viste? No, ninguno. Ese es el problema. Federico Delgado, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por invitarme.